En 2008, un hombre entró en una oficina gubernamental en Michigan, llevando una carpeta de documentos y la cabeza llena de preguntas que había evitado durante años. Estaba allí por algo rutinario, algo que debería haber sido simple. Pero cuando la empleada detrás del mostrador le pidió que verificara sus registros de nacimiento, algo no cuadró. Los documentos no coincidían, las fechas estaban mal, las firmas parecían falsificadas, y entonces llegó la pregunta que lo desmoronó todo. ¿Alguna vez ha sido reportado como desaparecido? El hombre se quedó allí congelado, con la mente acelerándose a través de fragmentos de recuerdos que nunca habían encajado del todo. Recuerdos de una mujer que decía ser su madre, pero cuyos ojos nunca mostraron el calor del amor materno. Recuerdos de una infancia sin fotografías, sin historias, sin raíces. Recuerdos que parecían pertenecer a otra persona. En ese momento, de pie en ese edificio gubernamental estéril, un caso frío de 21 años estaba a punto de resolverse. Un niño desaparecido, dado por muerto por muchos, estaba a punto de ser encontrado con vida. Y una familia que había pasado 2 décadas buscando finalmente obtendría la respuesta por la que había rezado, pero no la justicia que merecía. Esta es la historia de Tyler Evans, un niño de 7 años que desapareció sin dejar rastro en 1987, y la verdad imposible que emergió cuando fue encontrado con vida 21 años después. Pero antes de profundizar, deja un comentario y dinos desde dónde estás viendo. Nos encantaría saberlo. Si disfrutas historias de crímenes reales como esta, asegúrate de darle like al video, suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo con alguien a quien también le encante. Ahora, retrocedamos hasta donde todo comenzó, a una época en la que Tyler Evans era solo un niño, y el mundo que tenía por delante parecía lleno de posibilidades infinitas. El año era 1987, y Tyler Evans tenía 7 años, viviendo en un pequeño pueblo de Michigan, donde todos conocían a todos y los niños aún jugaban afuera, hasta que se encendían las luces de la calle. Era el tipo de lugar donde las puertas se dejaban sin llave, donde los vecinos pedían azúcar prestada sin llamar antes, donde el crimen más grande en la memoria reciente había sido que unos adolescentes derribaran un buzón con bates de béisbol. Tyler era un niño típico, curioso, enérgico, con una sonrisa de dientes separados que podía iluminar una habitación. Le encantaba construir cosas con legos, andar en bicicleta por las calles tranquilas y pasar las mañanas de los sábados viendo caricaturas mientras comía cereal directamente de la caja cuando su madre no estaba mirando. Sus padres, David y Linda Evans, eran personas trabajadoras que habían construido una vida modesta pero cómoda. David trabajaba en la planta de manufactura local, cumpliendo largas jornadas para mantener a su familia. Linda era secretaria de medio tiempo en la escuela primaria a la que asistía Tyler, lo que significaba que podía vigilarlo durante el día escolar y estar en casa cuando él bajaba del autobús por la tarde. Tenían otros 2 hijos. La hermana mayor de Tyler, Rachel, que tenía 12 años y ya ponía los ojos en blanco ante todo lo que hacía su hermano menor, y su hermano menor, Marcus, que solo tenía 4 años y adoraba a Tyler como si fuera el héroe más grande del mundo. La familia Evans vivía en una modesta casa de 2 pisos en Maple Street, una zona residencial tranquila bordeada por robles y cercas blancas que parecía sacada directamente de una pintura de Norman Rockwell. Su hogar estaba lleno del caos normal de la vida familiar. Platos en el fregadero, juguetes esparcidos por el suelo de la sala, el sonido de niños discutiendo sobre a quién le tocaba elegir lo que veían en la televisión. Era maravillosamente, bellamente ordinario. Y esa ordinariedad hacía que lo que estaba a punto de suceder fuera aún más devastador. El día típico de Tyler comenzaba temprano. Se despertaba con el olor de su madre preparando el desayuno, generalmente huevos revueltos y tostadas, a veces panqueques si era fin de semana. Bajaba las escaleras en pijama, todavía frotándose el sueño de los ojos. Se dejaba caer en la mesa de la cocina junto a Marcus, que normalmente ya estaba cubierto de jarabe, a pesar de ir solo por la mitad de su comida. Rachel también estaba allí, picoteando su desayuno mientras hablaba por teléfono, o al menos intentándolo hasta que su madre le decía que colgara y terminara de comer. Después del desayuno, Tyler se cepillaba los dientes, se vestía con la ropa que su madre había dejado lista la noche anterior y tomaba su mochila. Luego salía para tomar el autobús escolar.
Normalmente caminaba hasta la parada con Rachel, aunque ella insistía en ir varios pasos delante de él, para que sus amigos no pensaran que su hermanito estaba arruinando su estilo. A Tyler no le importaba. Pateaba piedras por la acera, buscaba insectos interesantes en el césped o practicaba su último truco de magia, haciendo desaparecer una moneda detrás de su oreja. La escuela era algo que Tyler toleraba más de lo que amaba. Era un estudiante decente, no el mejor de su clase, pero tampoco tenía dificultades. Le gustaba más la clase de arte, donde podía dibujar dinosaurios y naves espaciales sin que nadie le dijera que lo estaba haciendo mal. Las matemáticas le resultaban más difíciles, todos esos números que parecían cambiar cuando no estaba mirando. Leer estaba bien, especialmente cuando podían leer historias sobre aventuras y misterios. Su maestra, la señora Patterson, más tarde diría a la policía que Tyler era un niño dulce y bien portado, que nunca causaba problemas. También diría, con la voz quebrada, «Sigo esperando que entre por la puerta de mi salón como si nada hubiera pasado». Después de la escuela, la rutina de Tyler era igual de predecible. Llegaba a casa en el autobús, dejaba caer su mochila junto a la puerta principal, para frustración de su madre, y se dirigía directamente a la cocina donde Linda siempre tenía un refrigerio esperando. Generalmente eran galletas y leche, a veces rodajas de manzana con mantequilla de maní. Tyler se sentaba en la mesa de la cocina, balanceando las piernas que aún no alcanzaban el suelo, contándole a su madre sobre su día de esa manera rápida en que lo hacen los niños, saltando de un tema a otro sin pausa. Y entonces Tommy dijo que podía ganarme en una carrera, pero yo sé que soy más rápido porque la semana pasada le gané hasta los columpios y dijo que no contaba, pero sí contaba. Y además la señora Patterson dijo que mi dibujo de un T-Rex era muy bueno. ¿Y puede Marcus dejar de tocar mis cosas? Linda escuchaba, respondiendo con «ajá» y «claro». En todos los lugares correctos mientras preparaba la cena, de vez en cuando teniendo que decirle a Marcus que dejara de intentar robar las galletas de Tyler. Era una rutina tan familiar, tan reconfortante en su previsibilidad, que nadie podría haber imaginado que estaba a punto de romperse para siempre. Los fines de semana, la rutina de Tyler cambiaba, pero seguía siendo igual de maravillosamente normal. Las mañanas de sábado eran para caricaturas y cereal. David solía dormir hasta tarde después de su larga semana en la planta, mientras Linda se ponía al día con la ropa y las tareas de la casa. Tyler y Marcus se instalaban frente al televisor viendo Transformers y He-Man, mientras Rachel hablaba por teléfono con sus amigas. Los cables se estiraban hasta el armario del pasillo para tener privacidad. Las tardes de sábado eran para jugar afuera. Tyler y sus amigos del vecindario, un grupo de 4 o 5 niños de su edad, se reunían en el patio de alguien o en el pequeño parque a 2 manzanas. Jugaban al juego que capturara su imaginación ese día. Policías y ladrones, soldados, exploradores buscando tesoros enterrados. Construían fuertes con cajas de cartón, tenían guerras de barro, competían en bicicleta y volvían a casa cubiertos de manchas de pasto y rodillas raspadas. El vecindario donde vivía Tyler era el tipo de lugar donde los padres se sentían seguros dejando que sus hijos anduvieran con mínima supervisión. Todos conocían a todos, y había un acuerdo implícito de que todos los adultos cuidaban de todos los niños. Si Tyler se caía de la bicicleta frente a la casa de los Henderson, 3 puertas más abajo, la señora Henderson salía con curitas y un vaso de limonada. Si él y sus amigos se ponían demasiado alborotados en el parque, el señor Kowalski, que vivía enfrente, se asomaba por la ventana y les decía que bajaran el volumen. Era una comunidad que cuidaba de los suyos. Los domingos por la mañana significaban iglesia para la familia Evans. Linda era más religiosa que David, pero todos iban juntos como familia. Tyler se sentaba entre sus padres en el banco, inquieto durante el sermón, contando las losas del techo, tratando de no reír cuando Marcus le susurraba algo tonto al oído. Después de la iglesia, a menudo iban a almorzar al diner local, donde Tyler siempre pedía lo mismo: una hamburguesa con queso sin pepinillos y leche con chocolate. Luego a casa para una tarde tranquila, David mirando fútbol, Linda leyendo, los niños jugando o haciendo tarea. Era esa rutina, esa hermosa y aburrida rutina normal, la que hacía que la desaparición de Tyler fuera tan incomprensible. Porque en lugares como este, los niños no simplemente desaparecían. Cosas así pasaban en las grandes ciudades, en barrios peligrosos, a familias que no prestaban atención.
No aquí. No a familias como los Evans. No a niños como Tyler. La gente que conocía a Tyler más tarde lo describiría con palabras que pintaban el retrato de un niño completamente ordinario, completamente inocente. Su maestra de segundo grado lo llamaba gentil y amable, siempre dispuesto a compartir sus crayones. Su mejor amigo, un niño llamado Danny Morrison, que vivía 2 casas más abajo, dijo que Tyler era muy bueno atrapando ranas, y siempre me dejaba dar la primera vuelta en su nuevo Nintendo. La señora Henderson, la vecina que había curado innumerables rodillas raspadas a lo largo de los años, lo recordaba como educado, siempre diciendo por favor y gracias. El tipo de niño que tocaría el timbre para devolver una pelota que caía en tu jardín en vez de simplemente tomarla. David Evans más tarde le diría a los investigadores que Tyler era solo un niño normal. Nada especial, nada que hiciera que alguien quisiera llevárselo. Pero luego haría una pausa, con la voz quebrada, y agregaría: pero él lo era todo para nosotros. Él era nuestro niño. Linda Evans tenía más dificultad para hablar de Tyler en esos primeros días después de que desapareció. Cuando la policía le pidió que describiera a su hijo, empezaba fuerte. Era dulce, siempre dando abrazos, le encantaba ayudarme en la cocina. Pero luego su voz se disolvía en sollozos y no podía continuar. Más tarde, después de que habían pasado años y los bordes afilados del duelo se habían desgastado hasta convertirse en un dolor sordo y constante, podía hablar de él más. Tyler tenía esta risa, decía, mirando a la nada. Una risita que simplemente burbujeaba cuando algo le parecía gracioso. Solía escucharla todo el tiempo desde su habitación cuando jugaba, desde el patio trasero cuando estaba con sus amigos. No he escuchado ese sonido en tanto tiempo, pero aún puedo recordar exactamente cómo sonaba. Rachel, la hermana mayor de Tyler, lucharía con un tipo diferente de dolor. Había estado en esa edad en que los hermanos menores son molestos, en que estaba demasiado preocupada con sus propios dramas adolescentes como para prestar mucha atención a lo que Tyler hacía. Después de que desapareció, estaría atormentada por todas las veces que lo había ignorado. Le había dicho que se fuera, había actuado avergonzada de él. Él quería mostrarme sus dibujos o contarme algo que pasó en la escuela. Recordaría años después, y yo simplemente pondría los ojos en blanco y le diría que estaba ocupada. Daría cualquier cosa porque me interrumpiera ahora. Escucharía cada historia, miraría cada dibujo, pero no puedo. Y eso es algo con lo que tengo que vivir. Marcus era demasiado pequeño cuando Tyler desapareció como para tener recuerdos claros de su hermano. Crecería solo con fragmentos, impresiones más que recuerdos reales, la sensación de seguridad cuando Tyler estaba cerca, el sonido de su voz leyendo cuentos antes de dormir, la forma en que Tyler a veces lo dejaba acompañarlo, incluso cuando sus amigos se quejaban de que el bebé estaba allí. A medida que Marcus crecía, Tyler se convertiría más en leyenda que en recuerdo, un hermano fantasma que había conocido, pero que no podía recordar del todo, llorado, pero nunca realmente conocido. El propio pueblo, esa pequeña comunidad de Michigan orgullosa de ser segura y unida, cambiaría para siempre por lo que estaba a punto de suceder. Era el tipo de lugar al que la gente se mudaba para criar a sus hijos, donde la criminalidad era tan baja que el registro policial local solía limitarse a quejas por ruido y algún robo ocasional. El mayor escándalo reciente había sido cuando el alcalde fue sorprendido en una aventura con su secretaria, más chisme que indignación real. La calle principal estaba llena de negocios locales de generaciones. Morton's Hardware, en la misma familia desde los años 50, Betty's Diner, donde las meseras conocían el pedido de todos, y el Rialto Theater, que aún proyectaba películas en rollos y cobraba $2 la entrada, y cobraba $2 por la entrada. Una pequeña biblioteca pública que olía a libros viejos y cera para muebles. Una farmacia con una verdadera fuente de sodas. Estos eran los puntos de referencia del mundo de Tyler, los lugares que componían la geografía de su joven vida. La escuela primaria a la que Tyler asistía era un edificio de ladrillo bajo que se había construido en los años 60. Tenía un patio de juegos con equipo metálico que en verano se calentaba lo suficiente como para quemar las piernas desnudas. El gimnasio aún tenía ese olor distintivo a goma y sudor. La cafetería servía las mismas comidas que había servido durante décadas. Pizza rectangular los viernes,
Carne misteriosa los miércoles, siempre con un pequeño cartón de leche. El aula de Tyler estaba en el segundo piso, tercera puerta a la izquierda, con ventanas que daban al patio. La señora Patterson mantenía un salón ordenado con tablones coloridos y el alfabeto sobre la pizarra. Tyler se sentaba en la cuarta fila, tercer asiento, junto a una niña llamada Emily, que siempre tenía una caligrafía perfecta y lo hacía sentirse mal por la suya. Este era el mundo de Tyler en 1987. Pequeño, seguro, predecible. Un mundo donde lo peor que podía pasar era una mala nota en un examen de ortografía o no ser elegido primero para kickball en el recreo. Un mundo que estaba a punto de ser destrozado de una manera que nunca sanaría del todo. Las señales de lo que venía eran tan sutiles, tan fáciles de descartar como coincidencia o imaginación, que nadie las reconoció. En las semanas previas a la desaparición de Tyler, Linda recordaría después, él mencionó algunas veces que alguien había sido muy amable con él. Cuando ella le preguntó quién, Tyler fue vago. Solo alguien que le había hablado, le había hecho preguntas sobre la escuela, sobre lo que le gustaba hacer. Linda, ocupada con el trabajo y con 3 hijos, supuso que era quizá otro padre en la escuela o un maestro. Hizo una nota mental de preguntarle más tarde, pero ese más tarde nunca llegó. David recordaría que Tyler había parecido ligeramente diferente en esas últimas semanas. No de forma dramática, solo sutilmente extraño, un poco más callado de lo habitual, más pensativo. Una vez David encontró a Tyler sentado en los escalones del porche al anochecer, mirando el patio, lo cual no era propio de él. Cuando David le preguntó si todo estaba bien, Tyler asintió y dijo, «Sí, solo estaba pensando». ¿Pensando en qué? Solo en cosas. Y ahí terminó la conversación. Rachel recordaría que Tyler había empezado a hacer preguntas raras por esa época. Una vez, mientras veían la televisión, le preguntó si cuando los padres de alguien no son buenos con ellos, ¿pueden conseguir nuevos padres? Rachel, casi sin prestar atención, dijo, «Supongo que si los adoptan o algo, ¿qué?». Pero Tyler se encogió de hombros y volvió a ver el programa. Y Rachel no insistió. Años después, esa conversación la atormentaría. ¿Había intentado Tyler decirle algo? ¿Alguien estaba envenenando su mente contra sus padres, preparándolo para lo que venía? La señora Patterson diría luego a la policía que no notó nada inusual en los días previos, pero cuando la presionaron, recordaría una pequeña cosa. Tyler había dibujado un cuadro en la clase de arte. A menudo dibujaba a su familia, figuras de palitos tomadas de la mano con grandes sonrisas. Pero en ese dibujo en particular, hecho quizá una semana antes de desaparecer, había una figura extra. Cuando la señora Patterson preguntó quién era, Tyler dijo que solo era un amigo. La figura era más alta que los padres, de pie un poco apartada del grupo familiar. La señora Patterson no le dio importancia entonces. Los niños dibujaban todo tipo de cosas. Pero después de que Tyler desapareció, buscó en su escritorio ese dibujo para mostrárselo a la policía, y no pudo encontrarlo. Era como si nunca hubiera existido. Danny Morrison, el mejor amigo de Tyler, dijo a los investigadores algo que les hizo prestar atención. Unos días antes de que Tyler desapareciera, estaban jugando en el patio trasero de Danny cuando un coche se detuvo al otro lado de la calle. Nada inusual. La gente aparcaba en la calle todo el tiempo. Pero Danny recordó que Tyler vio el coche y su expresión cambió. «Tengo que irme», dijo Tyler de repente, aunque habían planeado jugar toda la tarde. Cuando Danny preguntó por qué, Tyler solo dijo, «Olvidé que tengo que hacer algo», y volvió a casa en bicicleta rápidamente. Danny vio que el coche se alejaba poco después, pero no se lo mencionó a sus padres. ¿Por qué lo haría? Los niños siempre iban y venían. No significaba nada, excepto que quizás sí. Esos pequeños momentos, esas señales de advertencia, se unirían más tarde por los investigadores que intentaban entender qué había pasado. Pero cuando la presionaron, recordaría una pequeña cosa. Tyler había dibujado un cuadro en la clase de arte. A menudo dibujaba a su familia, figuras de palitos tomadas de la mano con grandes sonrisas. Pero en ese dibujo en particular, hecho quizá una semana antes de desaparecer, había una figura extra. Cuando la señora Patterson preguntó quién era, Tyler dijo que solo era un amigo. La figura era más alta que los padres,
de pie un poco apartada del grupo familiar. La señora Patterson no le dio importancia entonces. Los niños dibujaban todo tipo de cosas, pero después de que Tyler desapareció, buscó en su escritorio ese dibujo para mostrárselo a la policía y no pudo encontrarlo. Era como si nunca hubiera existido. Danny Morrison, el mejor amigo de Tyler, dijo a los investigadores algo que les hizo prestar atención. Unos días antes de que Tyler desapareciera, estaban jugando en el patio trasero de Danny cuando un coche se detuvo al otro lado de la calle. Nada inusual. La gente aparcaba en la calle todo el tiempo. Pero Danny recordó que Tyler vio el coche y su expresión cambió. «Tengo que irme», dijo Tyler de repente, aunque habían planeado jugar toda la tarde. Cuando Danny preguntó por qué, Tyler solo dijo, «Olvidé que tengo que hacer algo», y volvió a casa en bicicleta rápidamente. Danny vio que el coche se alejaba poco después, pero no se lo mencionó a sus padres. ¿Por qué lo haría? Los niños siempre iban y venían. No significaba nada, excepto que quizás sí. Esos pequeños momentos, esas señales de advertencia, se unirían más tarde por los investigadores que intentaban entender qué había pasado. Carol había observado cómo bajaba. Observaba a todos sus niños, asegurándose de que se bajaran con seguridad, y lo había visto empezar a caminar por Maple Street hacia su casa. Era una caminata de 5 cuadras desde la parada hasta la casa de los Evans, 10 minutos para un niño de 7 años. Tyler había hecho esa caminata cientos de veces antes. Carol Jensen se alejó de la parada, continuando su ruta. No miró hacia atrás. No vio nada inusual. Más tarde, ese momento se reproduciría en su mente 10,000 veces. La imagen de Tyler alejándose, su pequeña figura haciéndose más pequeña en su espejo retrovisor. Se torturaría con los ¿y sí? ¿Y si hubiera observado más tiempo? ¿Y si hubiera notado algo? ¿Y si hubiera conducido por Maple Street para asegurarse de que llegara bien a casa? Pero en ese momento, no tenía ninguna razón para preocuparse. Tyler estaba caminando a casa como siempre. Todo era normal. Todo estaba bien. Excepto que no lo estaba. Tyler nunca llegó a casa ese día. En algún lugar entre la parada del autobús en la esquina de Maple y Oak y la puerta principal de su casa, 5 cuadras más abajo, desapareció. Nadie lo vio ocurrir. Nadie oyó nada inusual. Nadie notó nada malo hasta que Linda miró el reloj a las 4:15 y se dio cuenta de que Tyler llegaba tarde. Al principio, no estaba preocupada. Los niños pierden la noción del tiempo. Quizás se había detenido a jugar con Danny unos minutos. Quizás había encontrado algo interesante en el camino a casa, un bicho genial, una pelota de béisbol perdida, algo que hubiera capturado su atención. Linda siguió preparando la cena, esperando oír en cualquier momento la puerta principal cerrarse de golpe y la voz de Tyler gritar, «Mamá, ya llegué». Pero las 4:15 se convirtieron en 4:30 y las 4:30 se convirtieron en 4:45 y todavía no había Tyler. Linda caminó hasta la puerta principal y miró hacia afuera, esperando verlo venir por la calle. La calle estaba vacía, excepto por el señor Kowalski regando su césped al otro lado. Ella le llamó. ¿Ha visto a Tyler? El señor Kowalski negó con la cabeza. No hoy, Linda. Normalmente ya estaría en casa. La preocupación en su voz hizo que algo frío se asentara en el estómago de Linda. Debería estarlo, dijo ella, intentando mantener la voz firme. Se bajó del autobús hace casi 1 hora. Ella volvió a entrar y llamó a la casa de Danny. La señora Morrison contestó al tercer timbrazo. Hola, Betty. Soy Linda Evans. ¿Tyler está ahí? Una pausa. No, no lo he visto hoy. ¿Está todo bien? Linda forzó una risa que sonó hueca incluso para ella. Seguro que está bien. Solo llega tarde. Si lo ves, ¿puedes mandarlo a casa? Por supuesto, dijo Betty Morrison. Pero Linda oyó el cambio en su tono, la nota de preocupación colándose. Linda colgó y se quedó en la cocina, su mente empezando a correr a través de posibilidades. Llamó a otras 2 familias del vecindario donde Tyler a veces jugaba. Nadie lo había visto. Caminó hasta la esquina donde paraba el autobús, mirando a ambos lados de la calle, como si Tyler pudiera materializarse de repente.
Nada. Solo aceras vacías y el sol de la tarde proyectando sombras largas sobre los jardines silenciosos. Para las 5:00, la preocupación de Linda se había convertido en miedo real. Llamó a David a la planta. «Tyler no está en casa», dijo con la voz tensa. «El conductor del autobús lo dejó hace más de una hora, pero nunca llegó aquí». La respuesta de David fue inmediata. «Salgo ahora mismo. Llama a la policía». Pero Linda dudó. ¿Llamar a la policía porque su hijo llevaba una hora tarde? ¿Y si Tyler entraba por la puerta justo cuando llegara la policía? ¿No parecería tonta? ¿Paranoica? ¿Y si solo perdió la noción del tiempo y ella estaba exagerando? Linda. La voz de David fue firme. «Llámales ahora». Ella lo hizo. El operador estaba calmado y profesional, haciendo preguntas en un tono que hacía todo más real y aterrador. ¿Qué llevaba puesto Tyler? Vaqueros azules y una camiseta roja de Transformers. ¿Cómo era? Cabello castaño, ojos marrones, unos 4 pies de altura, quizás 60 libras. ¿Alguna marca? Una pequeña cicatriz en la rodilla izquierda, de una caída en bicicleta el verano pasado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo vio? El conductor del autobús lo dejó a las 3:47. «Enviaremos a un agente», dijo el operador. «La mayoría de los casos se resuelven rápido. Los niños se alejan, pierden la noción del tiempo». Pero Linda ya estaba entrando en pánico. Una madre sabe. Un instinto profundo, más allá de la lógica, le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Colgó el teléfono y salió corriendo, llamando el nombre de Tyler arriba y abajo de la calle. Los vecinos empezaron a salir de sus casas preguntando qué pasaba. En cuestión de minutos, la noticia se había extendido por toda Maple Street. Tyler Evans estaba desaparecido. Rachel llegó de la casa de una amiga y encontró el caos. Coches de policía en el camino de entrada. Vecinos reunidos en grupos en el césped. Su madre llorando mientras hablaba con un agente de policía. «¿Qué está pasando?», preguntó Rachel, el miedo volviendo aguda su voz. «¿Dónde está Tyler?». Cuando Linda se lo dijo, Rachel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no podía estar pasando. Cosas así no ocurrían en su pueblo, a familias como la suya. Tyler probablemente solo estaba en el parque o algo así. Volvería a casa en cualquier momento, confundido por todo el alboroto. David llegó a casa a las 5:30, tras exceder todos los límites de velocidad entre la fábrica y su hogar. Se unió de inmediato a la búsqueda, yendo de puerta en puerta, preguntando si alguien había visto a Tyler, revisando patios, callejones y cualquier lugar donde pudiera estar un niño. Otros vecinos se sumaron. A las 6:00, unas 30 personas buscaban por el vecindario, llamando su nombre, mientras aparecían linternas y el sol comenzaba a ponerse. El oficial Michael Torres fue el primer policía en llegar a la escena a las 5:20. Veterano de 15 años en la pequeña fuerza y padre también, tomaba muy en serio los reportes de niños desaparecidos, aunque la mayoría se resolvían en horas. Habló primero con Linda, reconstruyendo la cronología y la descripción de Tyler, haciendo preguntas necesarias aunque intrusivas. Si Tyler estaba molesto, si hubo discusiones en casa o alguna razón para que se escapara. Linda respondió entre lágrimas negando con la cabeza. «No, nada de eso. Tyler es un niño feliz. No se escaparía. Algo le pasó. Alguien se lo llevó». Torres no la contradijo, pero su expresión sugería que ya había oído afirmaciones similares de padres preocupados. «No saquemos conclusiones», dijo con suavidad. «Ahora mismo tenemos que concentrarnos en encontrar a Tyler. Voy a pedir refuerzos, traer más agentes. Buscaremos la zona de forma sistemática. Para las 7:00, la búsqueda se había ampliado de forma significativa. Llegaron más policías. Unidades K9 venían en camino. El vecindario estaba lleno de gente, policías, voluntarios y vecinos, todos buscando cualquier señal de Tyler. Registraron cada jardín, cada garaje, cada cobertizo. Peinaron el pequeño tramo de bosque al borde del barrio. Revisaron el parque, el patio, la escuela. Llamaron a cada puerta en un radio de 6 manzanas, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. ¿Has visto a este niño? ¿Notaste algo inusual esta tarde? ¿Cualquier cosa? Las respuestas eran variaciones de no.
Nadie había visto a Tyler después de bajarse del autobús. Nadie había notado nada extraño. Nadie había oído gritos ni sonidos de forcejeo. Era como si Tyler simplemente se hubiera disuelto en el aire en esos 5 bloques entre la parada y su casa. Carol Jensen, la conductora del autobús, fue entrevistada por la policía a las 7:30. Estaba temblando, llorando, culpándose. Debería haberme asegurado de que llegara a casa, repetía. Debería haberlo mirado más tiempo. Pero la detective Sarah Mills, llamada desde una jurisdicción vecina porque la fuerza local era demasiado pequeña, le aseguró que no era su culpa. Nadie tenía motivos para pensar que algo estaba mal. Pero alguien sí. Alguien observaba. Alguien esperaba. Vio la oportunidad. Un niño solo, una calle tranquila, minutos críticos sin testigos, y lo tomó. Las unidades K9 llegaron a las 8:00. Pastores alemanes entrenados para rastrear olores recibieron una camiseta de Tyler del cesto de la ropa. Los perros captaron su olor de inmediato en la parada del autobús y lo siguieron por Maple Street. Durante 3 bloques el rastro fue claro, avanzando con decisión. Pero en la intersección de Maple y Birch, a 2 bloques de la casa de los Evans, el rastro terminó abruptamente. Los perros dieron vueltas, confundidos, intentando retomarlo, pero había desaparecido. ¿Qué significa eso?, preguntó David a la detective Mills. Ella dudó antes de responder. Por lo general significa que el sujeto se subió a un vehículo. Las implicaciones de esa frase quedaron suspendidas en el aire como humo. Si Tyler se había subido a un coche, significaba que esto no era un caso de un niño que se había ido sin rumbo. Significaba que alguien lo había tomado deliberadamente, intencionalmente, y ahora podían estar en cualquier parte. A medida que caía por completo la oscuridad y la búsqueda continuaba con linternas y reflectores, la realidad de la situación empezó a asentarse sobre todos los involucrados. Esto no iba a ser uno de esos casos que se resolvían rápido con un niño aliviado encontrado jugando en casa de un amigo que había perdido la noción del tiempo. Esto era serio. Esto era la peor pesadilla de cualquier padre. Tyler Evans no se había ido sin rumbo. Lo habían llevado. La policía estableció un puesto de mando en la casa de los Evans. La mesa de la cocina quedó cubierta de mapas. El teléfono sonaba con pistas y avistamientos, la mayoría de los cuales no conducirían a nada. Linda se sentó en el sofá de la sala, rodeada de amigos y familiares que habían acudido. Su cuerpo estaba allí, pero su mente en otra parte, atrapada en un bucle interminable de esa mañana. Le había dado un beso a Tyler antes de que se fuera a la escuela. Le había dicho que tuviera un buen día. Lo había visto salir por la puerta, su mochila rebotando contra su espalda, y había pensado en qué preparar para la cena. Pensamientos normales, pensamientos mundanos. No tenía idea de que sería el último momento normal de su vida. David caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Salía una y otra vez a buscar, aunque la policía decía que no había nada más que hacer, que lo tenían bajo control. «Mi hijo está ahí fuera», repetía con la voz en carne viva. «No puedo sentarme aquí». Volvió a recorrer las calles, llamando el nombre de Tyler hasta quedarse sin voz, alumbrando cada sombra con su linterna y revisando arbustos y lugares ya buscados muchas veces. Porque, ¿qué más podía hacer? Rachel se refugió en su habitación, sentada en la cama a oscuras, incapaz de procesar lo ocurrido. Sus amigas llamaron al enterarse. En un pueblo pequeño la noticia corría rápido, pero ella no podía hablar. ¿Qué decir? Su hermanito, al que había encontrado molesto esa mañana, se había ido, quizá para siempre. No se despidió ni le dijo que lo quería. Pensar que lo último fue algo despectivo la hizo sentirse físicamente enferma. Marcus estaba en casa de un vecino, demasiado pequeño para comprender realmente lo que pasaba. Le dijeron que Tyler estaba perdido y que todos lo estaban buscando, y por ahora eso le bastó. Más tarde, cuando fuera mayor, se preguntaría si una parte de él había sabido, incluso entonces, que Tyler no volvería. A medida que se acercaba la medianoche y la búsqueda seguía sin resultados, la detective Mills tuvo que considerar las posibilidades, cada una más perturbadora que la anterior. El secuestro por un desconocido era raro, pero no inaudito.
Los secuestros parentales y disputas de custodia ocurrían, pero David y Linda no tenían historial de separación ni problemas de custodia, y Tyler era su hijo biológico. La fuga parecía poco probable para un niño de 7 años sin problemas aparentes en casa o en la escuela, lo que dejaba la posibilidad más inquietante. Alguien había señalado a Tyler, lo había planeado y había esperado el momento adecuado. Marcus estaba en casa de un vecino, demasiado pequeño para comprender lo que pasaba. Le dijeron que Tyler estaba perdido y que todos lo buscaban, y eso le bastó. Más tarde, cuando fuera mayor, se preguntaría si una parte de él ya sabía que Tyler no volvería. A medida que se acercaba la medianoche y la búsqueda seguía sin resultados, la detective Mills comenzó a considerar las posibilidades. Cada opción era más perturbadora que la anterior. El secuestro por un desconocido era raro, pero posible. Los secuestros parentales ocurrían, pero David y Linda no tenían disputas de custodia, y Tyler era su hijo biológico. La fuga parecía improbable para un niño de 7 años sin problemas. Quedaba la posibilidad más inquietante. Alguien lo había elegido, lo había planeado y esperó el momento adecuado. A las 2:00 de la madrugada, la búsqueda organizada fue suspendida hasta el amanecer. Los voluntarios regresaron a casa, prometiendo volver al amanecer. Los agentes de policía permanecieron, algunos apostados en la casa de los Evans, otros patrullando el vecindario. La detective Mills se sentó en la mesa de la cocina revisando todo lo que sabían, que no era mucho. Tyler Evans, de 7 años, se había bajado del autobús a las 3:47. Había caminado 2 o 3 cuadras y luego desapareció. Sin testigos, sin evidencia de lucha, sin demanda de rescate, simplemente se había ido. Linda se negó a dormir. Se sentó en la sala mirando la puerta principal como si, por pura fuerza de voluntad, pudiera hacer que Tyler entrara por ella. David finalmente se desplomó en el sofá junto a ella, exhausto pero incapaz de descansar de verdad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tyler, escuchaba su voz, recordaba momentos que había dado por sentados, enseñarle a andar en bicicleta, jugar a la pelota en el patio, leerle cuentos antes de dormir. Esos momentos ordinarios ahora se sentían preciosos y finitos. La mañana llegó sin noticias. Cuando salió el sol del viernes 25 de septiembre, Tyler llevaba desaparecido aproximadamente 14 horas. La búsqueda se reanudó con aún más voluntarios. La noticia se había difundido por toda la ciudad y las comunidades vecinas. Personas faltaron al trabajo para ayudar. El Club Kiwanis local organizó una búsqueda en cuadrícula de las áreas circundantes. Las iglesias abrieron sus puertas, ofreciendo espacio para que los voluntarios se coordinaran y descansaran. Alguien instaló una mesa con café y donas para los buscadores. Todo el pueblo se movilizó con un solo objetivo: encontrar a Tyler Evans. Los equipos de noticias de televisión llegaron a media mañana, instalando sus cámaras en el césped delantero de los Evans. Le pidieron a Linda y David que hicieran una entrevista para hacer un llamado público. Linda apenas podía hablar entre lágrimas, pero logró mirar directamente a la cámara y decir: Tyler, si puedes escuchar esto, te amamos, te estamos buscando. Por favor, vuelve a casa. Y si alguien tiene a nuestro hijo, por favor, se lo ruego. Tráiganlo de regreso. Es solo un niño pequeño. Necesita a su familia. Por favor. El video se emitiría en las noticias de la noche en todo el estado. La foto escolar de Tyler, la de la primavera anterior donde le faltaban los 2 dientes frontales y sonreía ampliamente, apareció en todos los canales. De pronto, el rostro de Tyler Evans estaba en todas partes, en la televisión, en periódicos, en volantes que los voluntarios pegaban en cada poste y en cada escaparate. Desaparecido Tyler Evans, 7 años, con su foto y un número de teléfono para llamar con información. Los avisos empezaron a llegar de inmediato. La policía instaló líneas telefónicas dedicadas para manejar el volumen de llamadas. La mayoría eran bien intencionadas pero inútiles. Personas que creían haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Tyler en una tienda, una gasolinera, un restaurante. Cada aviso tenía que ser seguido. Oficiales enviados a verificar solo para descubrir que no era Tyler. Falsas alarmas y callejones sin salida. Pero cada uno tenía que tratarse como si pudiera ser el que lo trajera de vuelta a casa.
Algunos avisos eran claramente de personas con problemas de salud mental o de quienes buscaban atención. Alguien llamó afirmando que Tyler había sido llevado por extraterrestres. Otro insistió en que lo habían secuestrado un culto satánico. Una mujer llamaba cada pocas horas asegurando que tenía visiones psíquicas de dónde estaba Tyler. Cada visión distinta de la anterior. Esas llamadas se registraban y en su mayoría se descartaban, pero consumían tiempo y recursos que se apartaban de pistas legítimas. El aviso más prometedor llegó el sábado por la mañana, 2 días después de la desaparición de Tyler. Una mujer llamada Margaret Foster llamó para informar que había estado conduciendo por Maple Street alrededor de las 4:00 del jueves por la tarde, y había visto una camioneta de color claro estacionada al lado de la carretera. No le había dado importancia en ese momento, pero después de ver la cobertura, se preguntó si podría estar relacionada. No podía recordar la ubicación exacta, pero creía que estaba en algún lugar entre Oak y Birch, justo en el área donde las unidades K9 habían perdido el rastro de Tyler. La detective Mills entrevistó a Margaret en persona. ¿Podía describir la camioneta? Era blanca o quizá color crema, algo vieja y maltratada. No sé mucho de autos, así que no puedo decirte la marca o el modelo. ¿Vio a alguien cerca de la camioneta? No, no lo creo, pero yo iba pasando en coche, así que no estaba prestando mucha atención. ¿Notó la placa? No, lo siento. Ojalá lo hubiera hecho. No era mucho, pero era algo. La policía emitió de inmediato un boletín pidiendo que cualquiera que tuviera o hubiera visto una camioneta de color claro en el área se presentara. La pista de la camioneta generó más avisos. Varias personas informaron haber visto camionetas que coincidían con esa descripción general, pero ninguno de los avistamientos dio resultado. Una camioneta pertenecía a un plomero que había estado trabajando en el vecindario y tenía una coartada sólida. Otra pertenecía a un grupo de iglesia que había estado entregando donaciones de comida por la ciudad. Una tercera se rastreó hasta un pintor cuyo horario de trabajo demostró que había estado al otro lado de la ciudad cuando Tyler desapareció. Cada pista consumía horas de tiempo de investigación solo para llegar a callejones sin salida. A medida que los días se convirtieron en una semana, los esfuerzos masivos de búsqueda comenzaron a reducirse, no porque alguien se rindiera, sino porque simplemente no quedaba ningún lugar por revisar en el área inmediata. Cada centímetro del vecindario había sido buscado. Los bosques habían sido peinados, parques cercanos, patios de recreo, edificios abandonados, todo revisado y vuelto a revisar. Equipos de buceo habían registrado el pequeño arroyo que corría por el borde del pueblo, sin encontrar nada. Volvieron a traer perros de búsqueda varias veces, pero el rastro de olor siempre terminaba en el mismo punto en Maple y Birch. La investigación cambió el enfoque hacia las personas. La detective Mills y su equipo comenzaron a realizar verificaciones de antecedentes más exhaustivas de todos los que tenían contacto regular con Tyler: maestros, entrenadores, vecinos, amigos de la familia. Entrevistaron a cada delincuente sexual registrado en un radio de 50 millas, comprobando coartadas y buscando cualquier conexión con Tyler o su familia. Revisaron a liberados recientes de prisión, a cualquiera con historial de delitos contra niños. El trabajo era minucioso y en su mayoría frustrante, callejón sin salida tras callejón sin salida. David y Linda volvieron a la televisión, esta vez para un programa matutino nacional. La historia había ganado atención nacional. Niño de 7 años desaparece al volver a casa de la escuela. Los productores pensaron que un llamado emocional de los padres podría generar nuevas pistas. Linda, que parecía 10 años mayor que una semana antes, con los ojos vacíos por la falta de sueño y el llanto constante, suplicó a quien tuviera a Tyler que lo dejara ir. «Es solo un bebé», dijo con la voz quebrada. «Necesita su medicina. Tiene asma. Necesita su inhalador». La detective Mills lo sugirió. Incluir algún detalle médico que pudiera hacer que quien retuviera a Tyler se preocupara por su bienestar y fuera más probable que lo liberara. El asma de Tyler era leve. Rara vez tenía ataques y solo necesitaba el inhalador ocasionalmente, pero el público no necesitaba saberlo. Rachel volvió a la escuela después de faltar varios días, pero no podía concentrarse. Se sentaba en sus clases mirando al vacío, incapaz de escuchar lo que los maestros decían.
Sus amigos trataban de apoyarla, pero ¿qué podían decir? No podían entender. Ninguno de ellos podía. Llegaba a casa y se retiraba a su habitación. A veces se tiraba en la cama por horas. Otras veces se sentaba junto a la ventana mirando la calle, como si Tyler apareciera de repente. Marcus preguntaba por Tyler constantemente. ¿Cuándo viene Tyler a casa?, preguntaba y nadie sabía cómo responder. Linda lo abrazaba y le decía, «Pronto, cariño, esperamos que pronto». Pero a medida que pasaban los días, esa respuesta se volvía más difícil de dar con convicción. El aniversario de la desaparición de Tyler marcó una renovada atención mediática. El periódico local publicó un artículo en portada con el título «Todavía desaparecido. Tyler Evans, ¿dónde estás?». El artículo recapitula todo lo que se sabe, que no es mucho, e incluye entrevistas con vecinos, amigos y familiares. Todos decían lo mismo. Tyler era un buen niño. La familia era normal, amorosa. No había razón para esto, ninguna explicación. Solo un niño desaparecido y una comunidad devastada. Tras bambalinas, la policía perseguía todas las posibilidades. Habían obtenido los registros telefónicos de la familia Evans y de todas las personas en su círculo cercano, buscando llamadas sospechosas. Nada. Habían revisado los registros financieros, buscando signos de demandas de rescate o pagos. Nada. Investigaron a los compañeros de trabajo de David y los colegas de Linda en la escuela. Todos tenían coartadas. Todos estaban limpios. Era como si Tyler hubiera sido tomado por un fantasma. La detective Mills empezó a considerar la posibilidad de que Tyler hubiera sido llevado por alguien de fuera de la comunidad, alguien de paso que vio una oportunidad. Era el peor escenario porque significaba que el perpetrador podía estar en cualquier parte, y Tyler con él. La pista, ya fría tras una semana, se enfriaba cada día. 2 semanas después de que Tyler desapareciera, el FBI se involucró. El departamento de policía local, pese a sus mejores esfuerzos, no tenía recursos para un caso tan complejo. El agente especial Robert Chun llegó con un equipo de investigadores federales que ya habían manejado casos de secuestro infantil. Revisaron todo lo que la policía local había hecho, minucioso y competente. El agente Chun fue honesto con Linda y David de una forma a la vez refrescante y devastadora. «No voy a mentirles», dijo en su primera reunión. «Las estadísticas no son buenas. Las primeras horas después de que un niño es llevado son críticas y ya pasamos esa ventana, pero eso no significa que nos rindamos. Vamos a seguir pistas e investigar posibilidades. Vamos a descubrir qué le pasó a su hijo». El FBI aportó recursos que la policía local no tenía. Crearon un perfil psicológico del probable secuestrador. Analizaron el lugar y el momento de la desaparición de Tyler, buscando patrones. Coordinaron con agencias de varios estados, revisando casos similares y posibles conexiones. También trajeron expertos en secuestros infantiles. El perfil sugería planificación. La precisión del momento, tomar a Tyler en una ruta que caminaba solo todos los días a una hora específica sin testigos, sugería premeditación. La falta de evidencia física sugería inteligencia y cautela. La ausencia de una demanda de rescate sugería motivos distintos al dinero. Nada de eso consolaba a David y Linda. El equipo del agente Chun también aportó algo más, un realismo sombrío sobre lo que probablemente había ocurrido. En privado, lejos de la familia, discutieron escenarios que iban de malos a peores. Los secuestros infantiles por desconocidos solían caer en algunas categorías. Algunas eran depredadores sexuales, otros querían un hijo propio y lo robaban. Algunos estaban impulsados por impulsos aún más oscuros, y muchos, estadísticamente, terminaban con la muerte del niño en las primeras horas, pero el agente Chun no compartió esas cifras con la familia Evans. ¿Para qué serviría? Ya vivían en el infierno. En cambio, los mantuvo enfocados en lo práctico, mantener el caso visible y las líneas activas. Porque lo único que sabía con certeza era que los casos se resolvían cuando alguien hablaba, cuando alguien que sabía algo decidía presentarse. La mayoría de los crímenes no se resolvían por un trabajo detective brillante. Se resolvían porque personas con información decidían compartirla. A medida que septiembre se convertía en octubre, la investigación continuó, pero la intensidad empezó a disminuir. No porque a nadie le dejara de importar, sino porque simplemente no quedaba ningún lugar más donde buscar.
Cada pista había sido seguida. Cada aviso había sido investigado. Cada persona con incluso una conexión remota con Tyler había sido entrevistada, reentrevistada y descartada. Las búsquedas físicas habían sido exhaustivas e infructuosas. La cara de Tyler seguía mirando desde carteles en cada esquina, pero la gente empezó a pasar junto a ellos sin verlos realmente. La historia pasó de la portada a las páginas interiores de los periódicos. Los equipos de televisión se fueron. Linda no podía aceptar que la búsqueda se redujera. Organizó sus propias partidas, saliendo con voluntarios cada fin de semana para peinar zonas ya revisadas. Llamaba a la policía a diario, pedía nuevas pistas, exigiendo actualizaciones. Pasaba horas al teléfono con otros padres de niños desaparecidos, personas que entendían la tortura específica de no saber, de existir en un limbo permanente donde la esperanza y la desesperación luchaban constantemente. David volvió al trabajo porque necesitaban el dinero y porque quedarse en casa lo estaba volviendo loco, pero sus compañeros decían que era otra persona. La sonrisa fácil había desaparecido. Había perdido peso. Se movía por los días como un autómata, haciendo lo que había que hacer, pero sin estar realmente presente. En sus descansos del almuerzo, se sentaba en su coche y miraba la foto escolar de Tyler que tenía pegada en el salpicadero, y a veces lloraba. Rachel se volcó en sus estudios, usándolos como escape de la pesadilla en que se había convertido su vida en casa. Sus notas incluso mejoraron, pero no de manera sana. Estudiaba hasta las 2 o 3 de la mañana, agotándose tanto que se dormía sin pensar en Tyler. Sus amigos se preocupaban por ella, sus profesores se preocupaban por ella. Pero cuando alguien preguntaba si estaba bien, decía que estaba bien. Se volvió muy buena mintiendo. Marcus empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, llamando a Tyler, y Linda corría a su habitación y lo sostenía hasta que volvía a dormirse. El psicólogo infantil al que lo llevaron dijo que estaba procesando un trauma, que los niños de la edad de Marcus no tenían las herramientas cognitivas para entender la muerte o la pérdida permanente. Así que su mente intentaba darle sentido a la ausencia de Tyler como podía. Les dijeron que las pesadillas eran normales, pero nada de esto tenía nada de normal. Para Acción de Gracias, habían pasado 3 meses desde que Tyler desapareció. La festividad fue una tortura para la familia Evans, la silla vacía en la mesa. Saber que a Tyler le encantaba el relleno y siempre se colaba piezas extra cuando creía que nadie lo miraba. Linda no podía cocinar una comida completa. Pidieron comida para llevar y apenas la tocaron. La televisión encendida de fondo, mostrando desfiles y partidos de fútbol que a Tyler le habría gustado ver. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Sería esta su vida ahora? Cada fiesta, cada cumpleaños, cada día ordinario marcado por la ausencia de Tyler. Navidad fue aún peor. Linda había comprado los regalos de Tyler antes de que desapareciera. Siempre compraba temprano. Quedaron envueltos bajo el árbol, una pila de regalos que nunca se abrirían. David quería guardarlos, decía que era demasiado doloroso verlos todos los días, pero Linda se negó. ¿Y si vuelve a casa? Diría. ¿Y si vuelve a casa y sus regalos no están aquí? La irracionalidad no importaba. El duelo no era racional. La policía mantuvo el caso abierto, pero en la práctica se había enfriado. No había nuevas pistas, no había nuevas pruebas, nada que investigar. El expediente de Tyler se quedó en un archivo junto a otros casos sin resolver. Y aunque la detective Mills seguía pensándolo y aún esperaba una ruptura, tenía otros casos activos que exigían su atención. El FBI había pasado a otras investigaciones. Los voluntarios que habían buscado incansablemente en las primeras semanas regresaron a sus vidas normales. El mundo seguía girando aunque la familia Evans sintiera que el suyo se había detenido el 24 de septiembre de 1987. En los años siguientes, hubo desarrollos ocasionales que reavivaron la esperanza, como un avistamiento reportado en otro estado que terminó siendo otro niño. Una pista desde prisión afirmaba saber qué le había pasado a Tyler, pero resultó falsa cuando su historia no resistió el escrutinio. Cada vez, la esperanza de la familia Evans se elevaba solo para derrumbarse de nuevo. Era una tortura particular. El ciclo constante de ilusión y decepción, sin poder avanzar ni volver atrás. Linda se volvió activa en organizaciones de padres de niños desaparecidos. Asistía a conferencias,
Se unía a grupos de apoyo y presionaba por cambios en la forma en que las fuerzas del orden manejaban los casos de secuestro infantil. Le daba propósito a su vida cuando todo lo demás parecía sin sentido. Hablaba en eventos, contando la historia de Tyler, mostrando su foto y terminando siempre con la misma súplica. Si sabes algo, por favor, preséntate. Ayúdanos a traer a Tyler a casa. David se retraía en sí mismo. Dejó de hablar de Tyler no porque lo hubiera olvidado, sino porque dolía demasiado. Iba a trabajar, volvía a casa, veía televisión sin verla, se iba a la cama y repetía el ciclo. Su matrimonio con Linda sobrevivió, pero quedó dañado de maneras que quizá nunca sanarían del todo. Habían perdido no solo a su hijo, sino partes de sí mismos y el uno del otro. Rachel se graduó de la secundaria, fue a la universidad, construyó una vida. Pero la desaparición de Tyler moldeó todo lo que llegó a ser. No podía formar relaciones cercanas con facilidad. Confiar en la gente era difícil cuando el mundo le había demostrado ser peligroso e impredecible. Estudió psicología, intentando entender el trauma, intentando dar sentido a lo que su familia había soportado. Nunca dejó de sentirse culpable por las veces que apartó a Tyler. Nunca dejó de desear volver atrás y ser una mejor hermana. Marcus creció con Tyler como mito más que memoria. Sus padres hablaban de Tyler a menudo. Linda, sobre todo, contaba historias de él como si, al mantener vivo su recuerdo, pudiera de algún modo traerlo de vuelta. Pero para Marcus, Tyler era más ausencia que presencia. El hermano que nunca llegó a conocer de verdad, pero cuyo fantasma rondaba cada reunión familiar, cada hito. A Tyler le habría encantado esto, decía alguien. O Tyler estaría tan orgulloso de ti, y Marcus asentía, fingiendo conectar con ese hermano fantasma que existía más en los recuerdos de los demás que en los suyos. Los años pasaron. 1988, 1989, 1990. El caso de Tyler recibía atención ocasional cuando un noticiero necesitaba llenar espacio o cuando un caso similar hacía que los reporteros recordaran. Había artículos de aniversario, 5 años desde que Tyler Evans desapareció, o familia local aún buscando a su hijo desaparecido. Pero la dura verdad era que, con el tiempo, la probabilidad de encontrar a Tyler con vida disminuía a casi nada. Para mediados de los 90, la mayoría asumía que Tyler estaba muerto, aunque no se lo dijeran directamente a su familia. Las estadísticas eran sombrías. Niños secuestrados por extraños que no son encontrados en los primeros días rara vez se encuentran con vida. Pero Linda se negaba a creerlo. Decía, hasta que vea pruebas, hasta que tenga un cuerpo que enterrar, mi hijo está vivo en algún lugar. Puede que fuera negación, pero era la negación que la mantenía en pie. El cambio de milenio llegó y se fue. Tyler, si estuviera vivo, tendría 20 años. Un adulto, ya no el niño de 7 años de las fotos escolares que aún colgaban en las paredes de los Evans. ¿Cómo se vería ahora? Alto, bajo, tendría la complexión de David o los ojos de Linda. Había programas que envejecían fotos para mostrar cómo podrían verse los niños desaparecidos años después. Linda lo hizo varias veces, obteniendo imágenes actualizadas a medida que la tecnología mejoraba, distribuyéndolas a departamentos de policía y organizaciones de niños desaparecidos. Pero eran solo conjeturas, aproximaciones digitales de un niño que quizá ya ni existía. El expediente de Tyler Evans seguía abierto pero inactivo. La detective Mills ya se había jubilado. El agente Shun pasó a otras asignaciones. El pueblo de Michigan, donde Tyler había desaparecido, también cambió. Nuevas familias se mudaron. Niños que ni siquiera habían nacido cuando Tyler desapareció ahora eran adolescentes. El Teatro Rialto cerró. El diner de Betty cambió de dueño 2 veces. Solo los residentes más viejos recordaban aquel septiembre de 1987. Pero la familia Evans recordaba. No podían olvidar. Linda mantenía la habitación de Tyler exactamente como estaba. Sus juguetes acumulaban polvo. Su cama hecha con las sábanas de Transformers que él amaba. David a veces entraba allí tarde en la noche y simplemente se sentaba en el borde de la cama sosteniendo uno de los peluches de Tyler, dejándose llorar de una manera que nunca haría frente a nadie más. Rachel visitaba pocas veces al año y siempre se iba peor de lo que llegó.
La casa era un monumento a la pérdida. Marcus luchaba con las expectativas de ser el hijo sobreviviente, cargando el peso del dolor de sus padres y su deseo no dicho de que hubiera sido él en lugar de Tyler quien desapareciera. Pasaron 20 años. El caso de Tyler era uno de miles de casos sin resolver en todo el país. La sabiduría convencional era que Tyler Evans estaba muerto, probablemente dentro de horas de su secuestro, y que su cuerpo nunca se había encontrado. Era una tragedia, pero había terminado, excepto por un hecho imposible. Tyler Evans no estaba muerto, estaba vivo. Y en 2008, a través de una serie de circunstancias casi demasiado improbables, su caso estaba a punto de resolverse. El hombre que entró en aquella oficina gubernamental de Michigan en 2008 no sabía que su nombre era Tyler Evans. Había vivido toda su vida consciente como otra persona, con recuerdos que comenzaban alrededor de los 8 o 9 años, vagos y fragmentarios. Le habían dicho que se llamaba Michael Sullivan, que había nacido en Ohio, y que su primera infancia había sido difícil y traumática. La mujer que lo crió, a quien él conocía como su madre, se llamaba Patricia Sullivan. Era una mujer silenciosa y nerviosa que se mudaba con frecuencia, nunca quedándose en un lugar por mucho tiempo, siempre pareciendo huir de algo. Michael, como se había conocido a sí mismo, siempre había sentido que algo no estaba bien en su vida. Las piezas no encajaban del todo. No había fotos de bebé ni familiares que visitaran. No había historias sobre su nacimiento o su infancia. Cuando le preguntaba a Patricia sobre sus primeros años, ella se agitaba, cambiaba de tema o daba respuestas vagas que solo generaban más preguntas. «Estuviste enfermo mucho», decía. «Es mejor no quedarse en el pasado». Había aprendido a dejar de preguntar porque insistir la enfurecía. Y cuando Patricia se enfurecía, las cosas se ponían mal. Crecer con Patricia había sido complicado. Podía ser cariñosa y atenta un día, distante y fría al siguiente. Tenía reglas que parecían arbitrarias y excesivas. No se le permitía hablar con los vecinos. No podía unirse a clubes escolares ni a equipos deportivos. Nunca se quedaban en un lugar el tiempo suficiente para que él formara amistades reales. Cada año o dos, empacaban y se mudaban a un nuevo pueblo, a un nuevo estado. «Somos un equipo, solo tú y yo», le decía Patricia. «No necesitamos a nadie más, no se puede confiar en otras personas». Era una forma solitaria de crecer, pero era todo lo que Michael conocía. Lo aceptaba como normal, porque los niños aceptan la realidad que se les da. A medida que Michael crecía, las inconsistencias se volvían más difíciles de ignorar. En la secundaria necesitó su acta de nacimiento para algo. Una licencia de conducir, tal vez, o una solicitud de trabajo. Y cuando Patricia por fin la mostró, el documento se veía mal. El papel parecía demasiado nuevo. El sello no parecía oficial. Él preguntó, y Patricia le respondió con dureza. «¿Qué insinúas? ¿Que falsifiqué tu acta? ¿Por qué lo haría? Eres mi hijo». La furia lo hizo retroceder, pero la duda quedó. Cuando Michael cumplió 18 y Patricia murió, de repente, un infarto lo dejó solo en un mundo para el que nunca lo preparó. No había testamento, ni seguro, ni ahorros. Solo un apartamento alquilado y una caja de papeles que generó más preguntas que respuestas. Había múltiples identificaciones con la foto de Patricia, pero con nombres distintos, estados de cuenta bancarios de varias ciudades, y un recorte de periódico, amarillento por el tiempo, sobre un niño desaparecido que ella había guardado por alguna razón, aunque el niño no era Michael y el lugar no era donde habían vivido. Michael intentó reconstruir quién era Patricia en realidad, pero el rastro estaba frío. La mujer que él había conocido como su madre, al parecer, vivía bajo una identidad falsa. ¿Pero por qué? ¿Y qué significaba eso para él? ¿Sullivan era siquiera su verdadero apellido? ¿Quién era él en realidad? Durante años, Michael avanzó por la vida con esas preguntas sin respuesta. Trabajó en empleos ocasionales, se mudó de un lugar a otro, imitando el estilo de vida transitorio que Patricia le había enseñado. Intentó asentarse, construir una vida normal, pero algo siempre se sentía mal, como si viviera la existencia de otra persona. A comienzos de 2008, cuando Michael tenía 28 años, decidió por fin ordenar su vida. Quería volver a estudiar, conseguir capacitación, construir un futuro real. Pero para eso necesitaba documentación adecuada.
Necesitaba probar quién era, y eso lo llevó a una oficina del gobierno en Michigan. La funcionaria detrás del mostrador era una mujer de mediana edad llamada Dorothy Simmons, que llevaba 15 años trabajando en administración pública. Había procesado miles de verificaciones de identidad y tenía ojo para las inconsistencias. Cuando Michael le entregó sus documentos, ella comenzó el proceso rutinario. «Señor Sullivan, ¿cuándo nació?», preguntó Dorothy mirando el certificado. «12 de febrero de 1980», respondió Michael de forma automática. Era lo que le habían dicho toda su vida. Dorothy frunció el ceño al mirar la pantalla. «Y su número de seguro social fue emitido en 1988. Yo no estoy seguro. Mi madre se encargaba de todo eso». Dorothy habló despacio. Los números de seguro social suelen emitirse poco después del nacimiento, o al menos dentro de los primeros años. Pero, según nuestros registros, este número no fue emitido hasta que usted tenía 8 años. Eso es inusual. Michael sintió un nudo familiar de ansiedad. «No sé qué decirle. Ese es el número que siempre he tenido». Dorothy consultó más registros y encontró más inconsistencias. El certificado decía un hospital en Toledo, Ohio, pero ese hospital no tenía registro de un Michael Sullivan nacido ese día. El número era válido, pero la fecha de solicitud y la razón para la emisión tardía, registro retrasado, parecían sospechosas. «Señor Sullivan», dijo Dorothy con cuidado, «voy a tener que hacerle algunas preguntas. Esto es solo verificación rutinaria. No hay nada de qué preocuparse». Aunque su tono decía lo contrario, le preguntó sobre su infancia, sus padres, sus primeros recuerdos. Michael respondió con la mayor honestidad posible, pero sus respuestas eran vagas porque sus recuerdos lo eran. No podía recordar nada antes de los 8 o 9 años. Su madre, Patricia, lo había criado sola. No, nunca conoció a su padre. Texto padrão no, no había otros familiares. Se mudaban mucho. No sabía por qué. La expresión de Dorothy se volvió más seria con cada respuesta. Finalmente se excusó y fue a hablar con su supervisor. Hablaron en voz baja, mirando de vez en cuando a Michael, que esperaba con ansiedad. Después de lo que pareció una eternidad, Dorothy volvió con su supervisor, un hombre de aspecto severo llamado James Bradford. «Señor Sullivan», dijo Bradford sentándose frente a él. «Hemos identificado problemas significativos con su documentación. Su certificado de nacimiento parece fraudulento, y su número, aunque válido, fue emitido en circunstancias que levantan alertas». Michael sintió su rostro enrojecer. «No estoy intentando cometer fraude ni nada de eso. Esto es lo que mi madre me dio», dijo. Bradford levantó la mano. «No le estamos acusando de nada, pero necesito hacerle una pregunta importante. ¿Es posible que haya sido adoptado por canales no oficiales o que su madre lo haya tomado de algún otro lugar?» La pregunta quedó flotando en el aire como algo físico. Michael miró a Bradford, su mente en un torbellino. «¿Qué? No, ella era mi madre. Ella me crió». «Pero no tiene recuerdos de su infancia temprana», insistió Bradford. «No hay fotografías, no hay familiares, no hay documentación que aguante un examen detallado. ¿Alguna vez ha pensado que su madre podría no ser su madre biológica? ¿Que podría haberse llevado de alguna familia real?» Michael sintió como si el suelo se desvaneciera bajo él. La idea se le había ocurrido de forma vaga, como un pensamiento lejano que nunca había querido examinar, porque las implicaciones eran demasiado aterradoras. Pero escuchar esa posibilidad, expresada claramente por un funcionario del gobierno, lo hizo sentir que todo su mundo estaba a punto de desplomarse. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo Bradford. «Voy a contactar con la unidad de fraude y posiblemente con las autoridades. Esto no es algo que podamos procesar rápidamente si hay una posibilidad de que haya sido secuestrado cuando era niño». ¿Secuestrado? La palabra le sonó extraña en la boca de Michael. ¿Crees que fui secuestrado? «Creo que es una posibilidad que debemos investigar», respondió Bradford con suavidad. «¿Aceptas quedarte aquí mientras realizamos algunas investigaciones? No estás detenido ni nada, pero si te vas ahora, eso podría levantar sospechas y complicar aún más todo este asunto». Michael asintió lentamente. No tenía otra opción.
Había ido allí en busca de respuestas sobre su identidad, y ahora estaba en medio de un torbellino de descubrimientos. A lo largo de varias horas, Bradford y Dorothy hicieron una serie de llamadas. Contactaron con la División de Fraude de la Administración del Seguro Social. Se comunicaron con la Policía Estatal de Michigan. Accedieron a bases de datos de niños desaparecidos que Bradford ni siquiera sabía que existían. Poco a poco, empezó a surgir una imagen, aunque era vagamente aterradora. Un detective de la Policía Estatal llegó a la escena. Un joven oficial llamado Craig Morrison, especializado en casos fríos. Traía consigo una computadora portátil y una expresión grave. Se sentó junto a Michael y comenzó a hacerle preguntas, tomando notas, comparando sus respuestas con la información de su base de datos. ¿Recuerdas algo de cuando tenías 7 años? Le preguntó Morrison. No, respondió Michael. Mis recuerdos más claros son de los 8 o 9 años. Todo antes de eso está vacío. ¿Recuerdas alguna vez que Patricia hablara de Michigan o de una ciudad llamada Riverside? Preguntó Morrison mientras miraba sus notas. Riverside. El nombre hizo que Michael se detuviera. Un fragmento de recuerdo tan tenue que podría haber sido una imaginación. Una calle bordeada de árboles. Un autobús. Una camiseta roja. Quizá... No estoy seguro, dijo. Morrison abrió una foto en su portátil y la giró hacia Michael. ¿Reconoces a este niño? Michael miró la imagen. Era una foto escolar, de esas con fondo azul, faltándole los 2 dientes frontales y sonriendo ampliamente. Tenía el cabello castaño, los ojos marrones. Algo en su expresión, en la forma de su rostro, en la manera en que las orejas sobresalían un poco, hizo que el pecho de Michael se le apretara. No lo sé, susurró. ¿Debería? Este es Tyler Evans, dijo Morrison en voz baja. Desapareció de Riverside, Michigan, en septiembre de 1987. Tenía 7 años, iba caminando a casa y nunca llegó. No hubo testigos, ni pruebas, ni demanda de rescate. El caso lleva 21 años sin resolverse. Michael no podía apartar la mirada de la foto. El niño le parecía familiar, como intentar recordar un sueño al despertar. ¿Crees que ese soy yo? Creo que es posible, dijo Morrison. La cronología encaja. No recuerdas nada antes de los 8. Patricia Sullivan no tiene historia verificable antes de 1988. ¿Y te pareces? Morrison mostró otra imagen, una progresión de edad generada por computadora de cómo podría verse Tyler Evans de adulto, asombrosamente similar. La imagen podría haber sido el reflejo de Michael. Esto no puede ser real, dijo. Hay una forma de saberlo con certeza, respondió Morrison. Prueba de ADN. Los padres de Tyler siguen vivos. Si estás dispuesto, lo sabremos. En unos días podremos comparar tu ADN con el de ellos. La mente de Michael daba vueltas. Padres. Podría tener padres reales que lo habían buscado durante 21 años. O podía ser una coincidencia absurda. ¿Y si no soy él? Preguntó. Entonces seguimos investigando tu identidad por otros canales, dijo Morrison. Pero necesitas respuestas, y la familia Evans las merece, aunque duelan. Michael aceptó la prueba. Llamaron a un técnico, un simple hisopo en la mejilla, y de pronto toda su existencia se redujo a células y marcadores genéticos que confirmarían o destruirían todo lo que creía. Morrison le dijo que los resultados tardarían de 3 a 5 días. Intercambiaron números. Te llamaré en cuanto sepa algo, prometió. Michael salió de la oficina gubernamental aturdido. Se sentó en su coche en el estacionamiento durante casi 1 hora, incapaz de conducir, incapaz de pensar. Todo lo que sabía sobre sí mismo estaba en duda. Patricia Sullivan, la mujer a la que llamó madre, podía haber sido una secuestradora. Su infancia podía haber sido una mentira. Y en Michigan, tal vez había una familia que había llorado por él y nunca dejó de esperar. Los siguientes días fueron los más largos de su vida. No podía comer, apenas dormía. Se quedaba despierto mirando la foto escolar de Tyler Evans que Morrison le había enviado, buscando reconocimiento que no llegaba. Se miraba al espejo tratando de ver respuestas en su propio rostro. ¿Era Tyler Evans? ¿O era Michael Sullivan, solo un hombre con un pasado complicado, sin ninguna revelación esperándolo? Al 4.º día, el detective Morrison llamó.
El corazón de Michael latía tan fuerte que apenas escuchó las primeras palabras. Llegaron los resultados del ADN, dijo, y luego hizo una pausa. En esa pausa, el futuro entero de Michael quedó suspendido. Es una coincidencia, pensó. Pero entonces Morrison habló. Es compatible. Michael, eres Tyler Evans. Eres el niño desaparecido de Riverside. Te encontraron. Las palabras no parecían reales. Sonaban como algo de una película, de una historia que le pasaba a otros. Michael se oyó a sí mismo preguntar, ¿estás seguro? ¿Puede haber un error? Pero Morrison estaba seguro. La coincidencia era definitiva. Michael Sullivan no existía, nunca había existido. Él era Tyler Evans, robado de su familia a los 7 años y criado bajo una identidad falsa por una mujer que cometió un crimen cruel. Necesito contactar a tus padres, dijo Morrison con cuidado. David y Linda Evans merecen saber que su hijo está vivo. Pero quiso decírselo primero para darle un momento antes de que todo se volviera caos. Cuando esto se sepa, va a ser grande, advirtió. Necesitas prepararte. Tyler se quedó sentado con el teléfono en la oreja, intentando comprender en qué se había convertido su vida. Tenía padres reales que lo habían buscado durante 21 años. Tenía hermanos. Un hermano y una hermana, dijo Morrison. Tenía una familia completa que no recordaba, una infancia que le habían robado. Y la mujer a la que había llorado, la que había llamado madre, era la persona que destruyó su vida y la de ellos. ¿Qué hago?, preguntó Tyler con la voz quebrada. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Morrison. Te llevamos a casa. La llamada a David y Linda Evans ocurrió 2 horas después. Morrison la hizo personalmente, sabiendo que noticias así exigían tacto. Linda respondió. Había contestado llamadas sobre Tyler durante 21 años. Pistas falsas, callejones sin salida, engaños crueles. Había aprendido a proteger el corazón. Señora Evans, habla el detective Craig Morrison, de la Policía Estatal de Michigan. Llamo por su hijo, Tyler. La mano de Linda se apretó en el auricular. ¿Lo encontraron? Está... No pudo terminar la pregunta. Después de 21 años, temía la respuesta. Señora Evans, necesita sentarse, dijo Morrison. ¿Está su esposo ahí? ¡David!, gritó Linda con la voz aguda de miedo. ¡David, ven! ¡Es por Tyler! David llegó corriendo desde el garaje, limpiándose grasa de las manos. Tenía 62 años, el cabello gris, el rostro marcado por décadas de dolor. Al ver la cara de Linda, sintió un nudo en el pecho. Tras tanto tiempo, noticias sobre Tyler solo podían significar una cosa. Habían encontrado un cuerpo. Linda puso el teléfono en altavoz. Estamos los dos aquí. Por favor, díganos. Morrison respiró hondo. Señor y señora Evans, necesito que se preparen, porque lo que voy a decirles va a ser abrumador. Encontramos a Tyler. Está vivo. Silencio. Absoluto. Linda miró a David. David miró a Linda. Ninguno podía procesarlo. No es posible, dijo David al fin, en un susurro. Han pasado 21 años. Está vivo, repitió Morrison. Tenemos una coincidencia positiva de ADN. El hombre que identificamos es definitivamente su hijo. Vivió con una identidad falsa, criado por una mujer que creemos lo secuestró. No recordaba su primera infancia, no sabía quién era. Pero es Tyler, es su hijo, y está vivo. Linda soltó un sonido entre sollozo y jadeo. Las piernas le fallaron y cayó en una silla. David quedó inmóvil, sin poder moverse, sin poder respirar. 21 años. 21 años de duelo, de desesperanza, de vivir con una herida que no cerraba. Y ahora ese desconocido al teléfono les decía que se había terminado. Su hijo estaba vivo. Quiero verlo, dijo Linda entre lágrimas. Necesito verlo. ¿Dónde está? ¿Cuándo podemos verlo? Pronto, prometió Morrison. Pero debe entender algo. Tyler no los recuerda. No recuerda ser Tyler Evans. Sus recuerdos comienzan a los 8 o 9 años. Esto va a ser complicado y emocional para todos. Recomiendo que haya apoyo de consejería cuando se encuentren. David encontró su voz. No me importa,
No me importa si no nos recuerda. Es nuestro hijo. Hemos esperado 21 años. No vamos a esperar ni un minuto más. El reencuentro se organizó para 2 días después, para que todos tuvieran tiempo de prepararse, aunque... ¿Cómo se prepara uno para algo así? Tyler pasó esos 2 días en estado de shock, alternando entre entumecimiento y una emoción abrumadora. Su hermanito, desaparecido durante 21 años y dado por muerto por casi todos, estaba vivo. Era un hombre ahora, mayor que ella cuando él desapareció. No sabía si reír, llorar o gritar, así que hizo las tres cosas. Marcus, de 32 años y con hijos propios, luchaba por comprenderlo. Tyler era más un concepto que una persona, un fantasma en las reuniones familiares. Y ahora ese fantasma se volvía carne, alguien real a quien tendría que conocer y con quien, de algún modo, tendría que construir una relación. El encuentro se organizó en un lugar neutral, una sala privada en un centro de consejería en Riverside. Había terapeutas presentes y el detective Morrison estaría allí. Todo sería documentado y manejado con cuidado profesional, aunque ninguna preparación podía alistar a nadie para el tsunami emocional que se avecinaba. Linda y David llegaron 1 hora antes. No podían evitarlo. Linda casi no había dormido en 2 días. Permaneció de pie en el dormitorio preservado de Tyler, mirando sus juguetes, su cama y sus zapatitos, llorando hasta quedarse sin lágrimas. Había sacado cada álbum de fotos y cada cinta de video, intentando desesperadamente refrescar la memoria del rostro, la voz y los gestos de su hijo, como si estudiar lo suficiente hiciera que él la recordara al verse. David había sido más silencioso, procesándolo por dentro. Condujo por la vieja escuela primaria de Tyler y la parada del autobús donde lo vieron por última vez, recorriendo una ruta repetida en su mente durante 21 años. Su hijo estaba vivo, estaba volviendo. Pero el niño era ahora un hombre, y David no lo conocía. Se habían perdido todo: la infancia, la adolescencia, la graduación, una vida entera. Esos años se habían ido, robados, irrecuperables. Cuando Tyler llegó con el detective Morrison, Linda lo vio por la ventana y las rodillas le flaquearon. David la sostuvo, con la mirada fija en el joven que entraba. Era alto, más que David, con los ojos de Linda, las orejas de David y una expresión incierta, ansiosa, completamente suya. No se parecía al niño de 7 años de sus recuerdos, y al mismo tiempo era exactamente ese niño. Los consejeros los reunieron despacio, explicando que todo debía avanzar al ritmo que resultara cómodo. Pero cuando Tyler entró y vio a Linda y a David, algo cambió. Se detuvo, los miró, y por un instante nadie se movió. Tyler, susurró Linda, y escuchar su verdadero nombre en sus labios le provocó algo profundo. Pero cuando Tyler entró en la sala y vio a Linda y a David, algo cambió en su expresión. Se detuvo, mirándolos fijamente, y por un momento nadie se movió. Tyler, susurró Linda, y el sonido de su verdadero nombre en sus labios le hizo algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque no entendía del todo por qué. No los recuerdo, dijo Tyler, y salió como una disculpa. Lo siento. Sé que ustedes son mis padres, pero no recuerdo. Salió como una confesión rota. No importa, dijo Linda, dando un paso tentativo hacia él. Estás aquí. Estás vivo. Eso es todo lo que importa. Cerró la distancia entre ellos y lo atrajo hacia un abrazo. Tyler se quedó rígido al principio, incómodo con el abrazo de esa desconocida, pero luego algo se quebró dentro de él. Empezó a llorar, sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar que no sabía que existía. David se unió, envolviéndolos a ambos con los brazos, y se quedaron allí llorando juntos. Una familia reunida después de 21 años de separación forzada. La reunión duró 3 horas. Hablaron, compartieron fotos, contaron historias. Linda le habló a Tyler del día en que nació, de sus primeros pasos, de sus primeras palabras. David habló de enseñarle a andar en bicicleta, de los dibujos animados de los sábados por la mañana que veían juntos. Rachel le mostró fotos de cuando eran niños, intentando ayudarlo a recordar, pero los recuerdos de Tyler seguían cerrados, si es que existían. A veces el cerebro se protege borrando el trauma, explicó la terapeuta. Tyler quizá nunca recordaría su primera infancia,
o los recuerdos podrían surgir gradualmente con el tiempo. No había forma de saberlo. Lo que Tyler podía contarles sobre su vida con Patricia Sullivan era fragmentario y doloroso. Había estado aislado, mudándose constantemente, alimentado con mentiras sobre su identidad y su pasado. Texto padrón Patricia había sido paranoica, controladora, a veces cariñosa, pero más a menudo fría. Murió cuando Tyler tenía 18 años, y él había estado solo desde entonces, vagando por la vida sin raíces ni identidad. El detective Morrison y los agentes del FBI ahora asignados al caso trabajaron para reconstruir lo que había sucedido. El verdadero nombre de Patricia Sullivan era Patricia Morgan. Tenía un historial de enfermedad mental, múltiples hospitalizaciones, y había perdido la custodia de su propio hijo años antes del secuestro de Tyler. Los registros sugerían que se había obsesionado con tener un hijo otra vez. Había sido vista en Riverside en las semanas previas a la desaparición de Tyler, observando niños en parques y cerca de escuelas. La teoría era que Patricia había elegido a Tyler, específicamente, un niño de la edad adecuada de una familia que había observado, caminando solo por una ruta predecible. Probablemente se le acercó en un vehículo, quizá fingiendo ser alguien que conocía a su familia o diciendo que había una emergencia. Tyler, un niño confiado de 7 años, se subió al coche, y así, su vida fue robada. ¿Por qué no atraparon a Patricia? Había sido inteligente y paranoica. Se mudaba constantemente, usaba nombres falsos, evitaba crear registros. Mantenía a Tyler aislado, educándolo en casa en años posteriores, o inscribiéndolo en escuelas con documentos falsificados que no resistían un escrutinio cercano, pero bastaban para administradores desbordados. Había robado la infancia de Tyler y la había reemplazado por una ficción, todo para llenar el vacío en su propia psique rota. Pero Patricia estaba muerta, fuera del alcance de la justicia. Murió sin rendir cuentas por sus crímenes. Ese hecho ardía en el corazón de Linda. «Nos robó a nuestro hijo», dijo Linda. «Nos robó 21 años de su vida, 21 años de nuestras vidas juntos, y ella está muerta. No tiene que responder por lo que hizo». El frenesí mediático que siguió al hallazgo de Tyler fue intenso. Niño desaparecido hallado con vida tras 21 años dominó los titulares. Equipos de noticias acamparon afuera. Reporteros llamaban constantemente. La historia lo tenía todo. Un niño desaparecido, una revelación dramática, un reencuentro agridulce. Todos querían entrevistas, fotos, acceso a ese supuesto milagro. La familia Evans, con orientación del FBI, hizo una sola conferencia de prensa. Aparecieron juntos, David, Linda, Tyler, Rachel y Marcus, y dieron una declaración breve. Linda habló de su gratitud por haber encontrado a Tyler con vida, de su esperanza de sanar y construir una relación. Tyler, claramente incómodo con la atención, solo dijo que estaba tratando de procesarlo todo y pidió privacidad. Luego se fueron, negándose a responder a las preguntas que les gritaban los reporteros. El periodo de ajuste fue difícil para todos. Tyler se mudó de regreso a Riverside, consiguiendo un apartamento cerca de sus padres mientras mantenía su independencia. Ya no tenía 7 años. No podía simplemente volver a la vida familiar como si nada hubiera pasado. Era un adulto con su propia vida, su propia personalidad, moldeada por experiencias ajenas a su familia biológica. Hubo cenas familiares incómodas donde la conversación se estancaba. Fiestas en las que Tyler se sentía como un extraño mirando desde fuera tradiciones familiares que no compartía. Momentos en los que Linda se equivocaba y lo llamaba Michael, o en los que Tyler olvidaba y no respondía a Tyler porque ese nombre aún le resultaba ajeno. Rachel intentó construir una relación con su hermano, pero era difícil. Eran extraños con el mismo ADN, pero sin historia compartida. El hermano que había llorado estaba congelado a los 7 años en su mente. Este hombre adulto era otra persona por completo. Marcus sintió la tensión de otra manera. Él nunca había conocido realmente a Tyler, así que no había una relación antigua que recuperar. Luchaba con rabia por los años robados, por la infancia que nunca tendría, por la imposibilidad de volver de verdad. Las preguntas legales también eran complejas. Tyler tenía derecho a compensación como víctima, pero la burocracia era enredada. Había perdido una herencia de una abuela que murió mientras él estaba desaparecido, dejando dinero a los hijos de David.
Tyler tenía reclamaciones legales sobre ese dinero, pero Marcus ya había recibido y gastado su parte años atrás. Eso creó tensiones familiares, del tipo que el dinero siempre genera. Aún así, también hubo buenos momentos, momentos en los que algo despertaba un fragmento de memoria en Tyler. El olor del perfume de Linda, el sonido de la risa de David, el sabor de cierta comida, pequeños destellos de reconocimiento que se sentían como regalos, momentos en los que la familia estaba junta y algo encajaba, y todo se sentía natural y correcto, en lugar de forzado y extraño. 3 años después de que Tyler fuera encontrado, la familia se reunió para Acción de Gracias. No fue perfecto. Tyler todavía se sentía desconectado a veces. Aún luchaba con la sensación de no pertenecer del todo. Pero cuando Linda dijo la oración antes de la comida y agradeció a Dios por haber traído a su hijo de vuelta a casa, Tyler no se estremeció al escuchar que lo llamaban su hijo. Era progreso. Pequeño y difícil, pero progreso al fin. La historia de Tyler Evans dejó preguntas incómodas que permanecieron mucho después de que los medios pasaran a otras noticias. ¿Cómo puede un niño desaparecer a plena luz del día sin testigos? ¿Cómo puede un secuestrador ocultar a un niño robado durante más de 2 décadas? ¿Qué fallos del sistema permitieron que Patricia Sullivan se moviera sin ser detectada con un niño secuestrado? No hubo respuestas satisfactorias, solo la dura realidad de que los niños son vulnerables y que los sistemas creados para protegerlos son imperfectos. Tyler Evans fue encontrado con vida después de 21 años, algo extraordinario. Pero la infancia que le fue robada nunca podrá ser devuelta. Los años que su familia pasó en duelo no pueden recuperarse. La justicia nunca llegó, porque la responsable murió antes de rendir cuentas. Si has llegado hasta aquí en esta historia, gracias. El caso de Tyler nos recuerda que la verdad puede ser más extraña que la ficción, que los milagros existen, pero que los finales felices en la vida real son complejos. Si esta historia te conmovió, por favor tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Compártelo con alguien que disfrute historias de true crime que nos hagan pensar sobre lo frágil que puede ser la seguridad. Y si conoces a alguien que esté luchando con trauma o pérdida, acércate. A veces, saber que a alguien le importa puede cambiarlo todo. Tyler Evans. Hoy sigue construyendo su vida pieza por pieza. Está forjando relaciones con su familia biológica mientras honra la realidad complicada de su pasado. Ahora es defensor de organizaciones de niños desaparecidos, usando su perspectiva única para ayudar a otros. Su historia no terminó con un lazo perfecto, pero terminó con él vivo, con posibilidades por delante en lugar de solo tragedia detrás. El expediente de Tyler Evans fue marcado como resuelto, localizado con vida. Pero algunos casos, incluso cuando se resuelven, nunca se cierran del todo. Las preguntas permanecen, el dolor persiste. El tiempo perdido nunca puede recuperarse. Tyler Evans fue encontrado, pero lo que le fue arrebatado a él y a su familia jamás podrá restaurarse por completo. Esa es la verdadera tragedia. No que se haya perdido, sino que incluso al ser encontrado, algo irreemplazable quedó para siempre ausente.